La física explica todo, desde por qué cae tu sándwich del lado de la mermelada hasta cómo nació el universo. Hoy vamos a recorrer todas sus ramas, sin fórmulas aburridas. Mecánica clásica. La mecánica clásica es el lenguaje del movimiento. Describe cómo se mueven los cuerpos y qué fuerzas actúan sobre ellos. Aristóteles pensaba que los objetos caían buscando su lugar natural. Muy poético, aunque basta dejar caer un celular para descubrir que su verdadero destino es el suelo. Siglos después, Galileo demostró que la gravedad trata igual a todo, sin importar si es ligero o pesado. Kepler, con observaciones meticulosas, descubrió las leyes precisas que rigen el movimiento de los planetas, describiendo cómo orbitan el Sol. Y Newton llegó para poner las reglas del juego con sus 3 leyes. Con la primera ley habló de la inercia, esa tendencia natural de todo objeto a seguir como está. Si está quieto, quiere seguir quieto, y si se mueve, quiere seguir moviéndose, hasta que algo lo detenga. La segunda ley relaciona fuerza, masa y aceleración, el principio que explica desde un golpe de un taco de billar hasta cómo despega un cohete. Y la tercera ley nos recuerda que cada acción tiene una reacción igual y opuesta, y esta nos permite caminar sin quedarnos pegados al suelo. A todo esto, Newton añadió la gravitación universal, la fuerza que tira una manzana hacia abajo, pero al mismo tiempo mantiene a la luna en su órbita. Gracias a estas ideas podemos entender desde el rebote de una pelota en un videojuego hasta la trayectoria precisa de un satélite. Pero claro, entender el movimiento no resolvió todo. La siguiente gran pregunta fue: ¿qué pasa cuando entra en juego el calor, la energía y el desorden? Ahí empieza la historia de la siguiente rama. Termodinámica. Esta rama de la física estudia el calor, la energía y cómo se transforman. En otras palabras, explica por qué una taza de café se enfría, por qué los motores funcionan y en general por qué el universo entero parece empeñado a desgastarse. Sus raíces están en el siglo XIX con científicos como Carnot, considerado el padre de la termodinámica, Clausius, quien introdujo el concepto de entropía, y Lord Kelvin, que formuló el famoso cero absoluto. Las leyes de la termodinámica son pocas pero gobiernan todo. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. El calor siempre fluye de lo caliente a lo frío y la entropía del universo tiende a aumentar, es decir, el desorden siempre gana, como tu habitación después de una semana. Es imposible alcanzar el cero absoluto, la temperatura más baja posible, y si por alguna extraña razón lo alcanzáramos, todo el universo colapsaría. Gracias a estas leyes entendemos desde el funcionamiento de una caldera hasta el ciclo de las estrellas, y no solo es teoría. La termodinámica sostiene ingenierías enteras como la mecánica, que diseña motores y turbinas, la química, que estudia reacciones y procesos energéticos, la energética, que busca nuevas formas de producir electricidad, e incluso ingeniería ambiental, que analiza la eficiencia de los sistemas y su impacto en el planeta. En el fondo, la termodinámica nos recuerda una verdad incómoda: todo tiende al desorden, nada es eterno, ya hasta el universo se está enfriando poco a poco. Optimista no es, pero sí absolutamente necesaria. Electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos, y cómo en realidad son dos aspectos de lo mismo. Todo comenzó con Charles Coulomb, que formuló su ley de atracción eléctrica, Hans Christian Oster, que descubrió que la corriente podía generar magnetismo, y Michael Faraday, que demostró la inducción electromagnética. Pero fue James Clerk Maxwell quien unificó todo en sus célebres ecuaciones, revelando que la luz misma es una onda electromagnética. Y si hablamos de electricidad aplicada, no podemos olvidar la histórica rivalidad entre Thomas Edison y Nikola Tesla. Edison defendía la corriente continua, mientras que Tesla impulsó la corriente alterna, la que finalmente alimenta nuestras ciudades. Aquella guerra de las corrientes marcó el inicio de la era eléctrica moderna. Las aplicaciones del electromagnetismo son inmensas, desde la electricidad que ilumina nuestras casas hasta los motores, los transformadores, los imanes de las computadoras, la radio, la televisión, la telefonía y la transmisión de datos. Cada vez que enciendes una lámpara, escuchas música en tus audífonos o mandas un mensaje por internet, estás usando las leyes del electromagnetismo sin darte cuenta. Óptica. La óptica estudia cómo la luz viaja, se dobla, se refleja y se descompone en colores que a veces ni imaginamos. Uno de los primeros pioneros fue Ibn al-Haytham, que explicó cómo vemos, y luego Isaac Newton, que descubrió que la luz blanca podía separarse en todos los colores del arco iris usando un prisma. Cuenta la leyenda que Newton, obsesionado con entender la luz, se pinchaba los ojos con pequeñas agujas para estudiar cómo los rayos producían colores en su visión. Sí, quizá no era el mejor método de laboratorio, pero funcionó. Más tarde, Christian Huygens desarrolló la teoría ondulatoria de la luz, explicando cómo se propaga y cómo puede interferir consigo misma. La óptica nos permite entender desde por qué el cielo es azul hasta cómo funcionan espejos, lentes, cámaras y telescopios. Gracias a sus principios podemos crear microscopios que revelan células invisibles al ojo humano, lentes que corrigen la visión, fibras ópticas que llevan internet a toda velocidad y telescopios que capturan galaxias a millones de años luz. Pero la luz no viaja sola en este escenario, hay otra onda que también moldea nuestro mundo y lo llena de vida, aunque no la veamos: el sonido. Y ahí es donde comienza la historia de la siguiente rama.
Acústica. La acústica es la ciencia que estudia el sonido, cómo nace, cómo viaja y cómo llega a nuestros oídos. Aristóteles ya sabía que el sonido necesitaba un medio, Galileo jugaba con cuerdas y tubos musicales y Newton golpeaba cuerdas en habitaciones vacías mientras su gato salía huyendo. Más tarde, Lord Rayleigh descubrió algo increíble, que la humedad del aire podía cambiar el tono de un instrumento. Gracias a estas investigaciones, hoy sabemos por qué un violín suena distinto a un piano, cómo diseñar auditorios para que la música se escuche perfecta o cómo usar ultrasonidos para ver dentro del cuerpo humano. Y la acústica también explica cosas extrañas, por qué un grito retumba en un túnel o cómo un murciélago caza en total oscuridad con solo escuchar ecos. En pocas palabras, la acústica está en todo lo que escuchamos, desde la música que nos emociona hasta las herramientas médicas que nos salvan la vida. Mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos habla de cómo se comportan líquidos y gases, desde una gota de agua hasta la atmósfera entera. Sus bases se remontan a Arquímedes con su famoso Eureka y el principio de flotación, a Blaise Pascal, que descubrió que la presión se transmite igual en todas direcciones, y a Daniel Bernoulli, que explicó cómo presión y velocidad están relacionadas, idea clave para que vuelen los aviones. Y claro, en esta rama aparecen las temidas ecuaciones de Navier-Stokes, un conjunto de fórmulas que describen el movimiento de los fluidos. Son tan complejas que resolverlas por completo es todavía uno de los grandes problemas sin respuesta en matemáticas. Eso sí, en clase te las presentan como si fueran pan de cada día. Gracias a esta disciplina entendemos fenómenos como la circulación de la sangre, el diseño de presas y turbinas o incluso por qué una pelota puede hacer curvas imposibles en el aire. Y también algunas curiosidades del día a día, como esa cortina de baño que siempre parece atacarte cuando abres la ducha. En resumen, la mecánica de fluidos combina principios brillantes con ecuaciones desafiantes, pero nos regala respuestas fascinantes sobre cómo se mueve el mundo líquido y gaseoso que nos rodea. Física estadística. La física estadística es como la traductora del caos, toma miles, millones e incluso trillones de partículas que se mueven alocadamente y logra describir su comportamiento con unas cuantas reglas simples. La idea comenzó cuando los científicos se dieron cuenta de que era imposible seguir la trayectoria de cada átomo en un gas. En vez de eso se buscó escribir el conjunto, el promedio, la tendencia general. Boltzmann fue uno de los grandes pioneros, descubrió que el desorden, al que llamamos entropía, siempre tiende a aumentar. Maxwell también aportó con su famosa distribución de velocidades, mostrando cómo se mueven las moléculas en un gas, desde las más lentas hasta las más rápidas. Lo increíble es que gracias a estas ideas podemos conectar lo microscópico con lo macroscópico, entender cómo la agitación de átomos individuales produce la presión de un neumático, el calor de una taza de café o incluso el funcionamiento de un motor. Hoy la física estadística se aplica en campos tan diversos como la computación, la biología, los materiales, la economía e incluso la inteligencia artificial, porque cuando entiendes las reglas del desorden puedes predecir el comportamiento de sistemas complejos. Y si la termodinámica nos mostró cómo fluye la energía, la física estadística revela el secreto que está detrás, el comportamiento colectivo de lo más pequeño. Relatividad general. La relatividad general es la teoría que cambió por completo nuestra forma de entender el espacio, el tiempo y la gravedad. Antes de Einstein, Newton ya nos había dado las reglas del juego, la gravedad como fuerza que trae los objetos. Pero Einstein planteó algo mucho más radical. La gravedad no es una fuerza, sino el efecto de cómo la masa y la energía deforman el tejido del espacio-tiempo. Imagina el espacio-tiempo como una lona elástica gigante. Un cuerpo masivo como el Sol hunde esta lona y todo lo que pasa cerca se ve obligado a moverse siguiendo esa curva. Así es como la Luna orbita nuestro planeta y cómo los planetas se mueven alrededor del Sol. La relatividad general no solo explica órbitas, nos permite entender agujeros negros, lentes gravitacionales que doblan la luz de galaxias lejanas y la expansión del universo. Incluso tu GPS depende de estas correcciones para funcionar correctamente. Einstein nos mostró que el universo no es estático, el tiempo puede dilatarse, el espacio puede curvarse y fenómenos extremos que antes parecen imposibles son una realidad. En escenarios teóricos, estas curvaturas del espacio-tiempo podrían incluso permitir lo que llamamos viajes en el tiempo, aunque por ahora quedan más en los libros de física que en la realidad cotidiana. La relatividad general nos invita a mirar más allá, a comprender el universo a gran escala, donde el espacio y el tiempo son parte del mismo juego. Relatividad especial. La relatividad especial es como un golpe a todo lo que creamos seguro sobre el espacio y el tiempo. Antes de Einstein se pensaba que el tiempo era universal, que corría igual para todos y que el espacio era un escenario fijo e inmutable. Pero en 1905 un joven empleado de oficina de patentes cambió el juego para siempre. Einstein descubrió que el espacio y el tiempo no son absolutos, dependen de la velocidad con la que te muevas. Es decir, si viajas cerca de la velocidad de la luz, tu tiempo avanza más lento que de alguien quieto. Lo que para ti es un minuto, para otro pueden ser horas. Uno de los resultados más importantes es la ecuación más famosa de la historia, E igual a mc elevado al cuadrado. Con ella, Einstein reveló que la masa y la energía son dos caras de la misma moneda. Gracias a esta idea entendemos desde la
la energía del Sol hasta las bombas atómicas. La relatividad especial también nos dio paradojas que parecen sacadas de ciencia ficción, como la de los gemelos. Uno viaja al espacio a gran velocidad y al regresar descubre que su hermano en la Tierra envejeció mucho más. No es magia, es física. Hoy la relatividad especial está en todas partes. Sin ella, el GPS de tu celular se equivocaría por kilómetros, porque los relojes en los satélites no marcan el mismo tiempo que los de la Tierra. Incluso la manera en que entendemos partículas subatómicas y aceleradores de hadrones depende directamente de estas ideas. En pocas palabras, la relatividad especial nos enseñó que el universo no es rígido ni absoluto, sino un tejido flexible donde el espacio y el tiempo se adaptan a la velocidad. Una lección que nos recuerda que lo que vemos como realidad puede ser mucho más extraño de lo que imaginamos. Física atómica. La física atómica estudia los átomos, los bloques fundamentales de todo, desde galaxias hasta tu café matutino. Un átomo es un núcleo de protones y neutrones con electrones zumbando como partículas inquietas. Con microscopios de túnel cuántico, ahora podemos ver átomos en imágenes asombrosamente nítidas, como si posaran para una selfie cósmica. En 1913, Niels Bohr propuso un modelo donde los electrones orbitan en niveles de energía fijos, como un sistema solar en miniatura, pero Heisenberg y Rödinger con la mecánica cuántica revelaron que los electrones son nubes de probabilidad, actuando como ondas o partículas según les dé la gana. Eso es la dualidad onda-partícula, un capricho del universo. Marie Curie marcó un hito con sus estudios sobre radiactividad, aunque pagó un alto precio personal. Bunsen y Kirchhoff perfeccionaron la espectroscopía, que analiza la huella digital de luz de los átomos, permitiéndonos descubrir de qué están hechas las estrellas y hasta las atmósferas de exoplanetas. La física atómica tiene aplicaciones alucinantes, los láseres que cortan desde quirófanos hasta discos en conciertos, las resonancias magnéticas que exploran el cuerpo sin bisturí y la computación cuántica que promete resolver problemas en segundos. También dio la energía nuclear que ilumina ciudades y lamentablemente también la bomba atómica, un recordatorio de su poder y la necesidad de usarlo con responsabilidad. Gracias a Feynman, que explicó lo complejo con claridad, la física atómica sigue en desarrollo, abriendo puertas a nuevos materiales y tecnologías. Nos sumerge en un mundo microscópico extraño y fascinante donde cada átomo cuenta una historia cósmica. Física nuclear. La física nuclear estudia el corazón del átomo, el núcleo formado por protones y neutrones. Allí se esconde una energía enorme que se libera cuando esos núcleos se rompen, conocido como fisión, o se unen, fusión. Todo comenzó con Rutherford, quien descubrió que el átomo era casi todo vacío, con un diminuto núcleo en el centro. Ese hallazgo abrió el camino a aplicaciones poderosas y muy distintas, desde reactores que generan electricidad hasta bombas atómicas que cambiaron la historia. Pero no todo es oscuro. La medicina nuclear usa esa misma energía para diagnosticar enfermedades y tratar tumores. En resumen, la física nuclear nos enseña que lo más pequeño puede contener la fuerza suficiente para iluminar ciudades o destruirlas. Física de partículas. La física de partículas es como abrir una muñeca rusa. Cuando creías que el átomo y su núcleo eran lo más pequeño, resulta que dentro hay aún más piezas diminutas. Protones y neutrones no son indivisibles, están formados por partículas aún más básicas llamadas quarks, unidas por los gluones, esas pegatinas cósmicas que mantienen todo junto. El modelo estándar es la gran tabla periódica de estas partículas: quarks, electrones, neutrinos y los bosones que transmiten fuerzas. Y, por si fuera poco, está el famoso bosón de Higgs, esa partícula que da masa a todo lo que existe. Las aplicaciones de esta rama no son solo teóricas. La física de partículas nos regaló la invención de la World Wide Web en el CERN, detectores que ayudan en medicina y por supuesto colisionadores gigantes como el LHC, donde se recrean condiciones similares al Big Bang para descubrir cómo nació el universo. Y lo más fascinante es que para describir cómo se comportan todas estas partículas diminutas necesitamos otra rama, la mecánica cuántica, con reglas que parecen desafiar todo lo que entendemos de la realidad. Mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la rama de la física que revela que el universo más pequeño obedece reglas que parecen contradecir el sentido común. Aquí las partículas no son simples objetos, pueden comportarse como ondas, existir en varios estados al mismo tiempo y hasta influirse entre sí a distancia, un fenómeno conocido como entrelazamiento cuántico. Su desarrollo se debe a gigantes como Bohr, Heisenberg y Rödinger, quien propuso su famoso experimento mental del gato que está vivo y muerto a la vez hasta que alguien lo observa. Esta paradoja ilustra cómo la simple observación puede alterar la realidad en el mundo cuántico. Pero no solo se trata de rarezas teóricas, la mecánica cuántica está detrás de los semiconductores que hacen posible la electrónica, los láseres en medicina y comunicaciones e incluso de la computación cuántica que promete procesar información miles de veces más rápido que cualquier computadora actual. En este nivel, la realidad se vuelve tan extraña que parece ciencia ficción. Sin embargo, estas reglas imposibles de imaginar son las que sostienen gran parte de la tecnología moderna que usamos todos los días. Y lo interesante es que la mecánica cuántica es solo el inicio
inicio, porque si ampliamos la mirada aparece algo más grande, la física cuántica, un campo que no solo estudia partículas individuales, sino todo el entramado de fuerzas y campos que sostienen el universo, una física que busca unificar lo microscópico con lo cósmico. Física cuántica. La física cuántica es el marco más amplio que reúne todas esas reglas extrañas que gobiernan el mundo microscópico. Si la mecánica cuántica describe cómo se comportan las partículas, la física cuántica va más allá. Intenta explicar las interacciones fundamentales, los campos invisibles y hasta el origen mismo de la materia. Todo comenzó con Max Planck cuando introdujo la idea de los cuantos de energía, seguido por Albert Einstein, que explicó el efecto fotoeléctrico mostrando que la luz también se comporta como partícula. Después llegaron gigantes como Bohr, Heisenberg, Rödinger, que sentaron las bases de la mecánica cuántica. Aquí también aparecen teorías como la electrodinámica cuántica, que explica cómo la luz y los electrones interactúan, o la cromodinámica cuántica, que describe cómo los quarks se mantienen unidos gracias a los gluones, formando protones y neutrones. Es un universo oculto donde las partículas no son bloques sólidos, sino vibraciones de campos que llenan todo el espacio. Gracias a la física cuántica podemos comprender la estructura del átomo, el funcionamiento de los reactores nucleares y hasta el brillo de las estrellas. También es la base de tecnologías modernas como la resonancia magnética, los transistores y la futura computación cuántica, que promete cambiarlo todo. Y sin embargo sigue siendo un rompecabezas incompleto. Mientras la relatividad general explica el cosmos a gran escala, la física cuántica reina en lo diminuto. El gran reto de la ciencia es unir ambas visiones en una teoría final del todo, un sueño que todavía persigue a los físicos.